Bienvenidos, en este cuarto vídeo del curso vamos a ver el poder legislativo, el poder ejecutivo y la relación que existe entre ellos. ¡Vamos allá! Vamos con el título tercero, que tiene capítulos dentro del mismo. Y estos capítulos son el primero sobre las cámaras, el segundo sobre la elaboración de leyes y el tercero sobre los tratados internacionales. Entonces, las cámaras se organizan en pleno y comisiones. El pleno está compuesto por la totalidad de los parlamentarios y las comisiones están compuestas solo por algunos de ellos, organizadas en función de la materia. En el Congreso, en esta legislatura, tenemos, por ejemplo, comisiones como la Comisión de Interior, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Hacienda, entre otras muchas. Además de las comisiones, en cada una de las cámaras existe otro órgano, que son las diputaciones permanentes, que tienen la función de garantizar que el trabajo parlamentario se siga llevando a cabo cuando las cámaras hubiesen sido disueltas, hubiese expirado su mandato o simplemente no estuviesen reunidas. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de cada cámara y compuestas por un mínimo de 21 miembros en función de la representatividad que tenga cada grupo parlamentario. En resumen, tenemos el Pleno, compuesto por la totalidad de los parlamentarios, las comisiones compuestas por varios parlamentarios y organizadas en función de la materia, y las diputaciones permanentes, con un mínimo de 21 parlamentarios y con la función de asegurar que se siga llevando a cabo la labor de las cámaras en determinadas circunstancias. El mandato de senadores y diputados dura 4 años a partir del momento de su elección o hasta la disolución de la Cámara. La Cámara puede ser disuelta por Real Decreto del presidente del Gobierno. Hay un caso más en el que las cámaras son disueltas antes de 4 años, que es cuando después de pasados 2 meses de la primera votación de investidura para elegir a un presidente del gobierno, ningún candidato haya obtenido la confianza del Congreso de los Diputados. En este caso, las Cortes son automáticamente disueltas. Esto ocurrió en la 11ª y 13ª legislatura en los años 2016 y 2019. A efectos de examen de oposición, lo que nos interesa es quedarnos con los casos extraordinarios y las cifras, que al final es por lo que nos van a preguntar siempre. En primer lugar, el Congreso está compuesto por, según la Constitución, entre 300 y 400 diputados. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General afina esto un poquito más y dice que el Congreso está compuesto por 350 diputados. El Senado, aunque nos llame la atención, no tiene fijado un número de miembros. Está compuesto por 4 senadores de cada provincia y después por un senador elegido por cada comunidad autónoma y un senador más por cada millón de habitantes que tenga esa comunidad autónoma. Como veremos, la forma de elegir a los senadores prima el que estén representados todos los territorios en la Cámara muy por encima de una proporcionalidad con el número de habitantes de cada territorio. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que tiene 6,5 millones de habitantes, elige a un total de 11 senadores. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues 4 los elige por ser una provincia, uno más por ser una comunidad autónoma y el resto los elige por cada millón de habitantes. Pero en otro lado tenemos, por ejemplo, a Castilla y León. Castilla y León, que tiene un total de 2,5 millones de habitantes, elige 39 senadores. 36 de ellos son por cada una de las 9 provincias, 9 por 4, 36. El resto los elige por ser una comunidad autónoma y los demás por cada uno de los millones de habitantes que tiene. Pero para que os hagáis una idea, ¿no? Madrid, 6,5 millones de habitantes y solamente 11 senadores, y Castilla y León, que tiene 2,5 millones de habitantes, le tocan 39 senadores. Por último, la celebración de elecciones tiene lugar entre los 30 y 60 días después del fin del mandato. Y ojo, la Constitución se refiere aquí solamente al Congreso, diciendo que este será convocado en el plazo de los 25 días siguientes a la celebración de elecciones. Ojo, en la Constitución no se llega a explicitar cuándo es convocado el Senado. Pasamos al capítulo segundo de este título tercero. Aquí veremos las normas con rango de ley que existen, aunque en el capítulo octavo veremos otras normas con rango de ley que existen, pero para la distribución de competencias entre el Estado y las autonomías. Tenemos las leyes ordinarias, que se aprueban por mayoría simple de cada Cámara, aunque cabe la posibilidad de que el Senado trate de vetar alguna de estas leyes. En este caso, el Congreso puede levantar el veto del Senado y aprobar el texto inicial que le envió al Senado, que le propuso al Senado, por mayoría absoluta, y la ley quedaría aprobada por mayoría absoluta. Sin embargo, si el Congreso no consigue esta mayoría absoluta en el plazo de 2 meses desde el veto del Senado, puede también aprobar la ley por mayoría simple. Es decir, que si deja pasar 2 meses y no consigue la mayoría absoluta para levantar el veto, puede levantar el veto del Senado con mayoría simple. Tenemos también las leyes orgánicas, que para ser aprobadas necesitan del voto afirmativo de la mayoría absoluta del Congreso en una votación final
sobre el conjunto del proyecto. Y estos son los tipos de leyes que aprueban las cámaras. Ahora veremos otras normas con rango de ley que aprueba directamente el gobierno, pero lo hace por delegación de las cámaras, que son el poder legislativo. Y tenemos los reales decretos legislativos y los reales decretos ley. La diferencia entre ellos es que los reales decretos legislativos son normas con rango de ley que aprueba el gobierno previa delegación de las Cortes para hacerlo. Los reales decretos ley son normas con rango de ley que aprueba directamente el gobierno y que después las Cortes deben convalidar. Para concluir con este capítulo segundo, vamos a ver la diferencia entre los proyectos de ley y las proposiciones de ley. Los proyectos de ley son presentados por el gobierno y gozan de prioridad en su tramitación parlamentaria. Las proposiciones de ley pueden arrancar de cualquier órgano con capacidad para presentarlas. Por ejemplo, tenemos el Congreso, el Senado, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y también existe la posibilidad de la iniciativa legislativa popular. Para estas proposiciones de ley debemos de contar por lo menos con 500.000 firmas. Para concluir con este título tercero, vamos a ver la parte de los tratados internacionales. Para la firma de tratados internacionales por los que se atribuya a una institución internacional el ejercicio de potestades derivadas de la Constitución, es necesario que aprobemos una ley orgánica. Para tratados de gran importancia, pero en los que no se transfieran competencias derivadas de la Constitución a entes internacionales, es necesaria la previa autorización de las Cortes. En este caso concreto, la Constitución habla de que es necesaria la autorización de las Cortes para tratados de carácter político, de carácter militar, de los que se deriven obligaciones para la hacienda pública, tratados que afecten a la integridad territorial o que afecten a los derechos y deberes del título primero, y tratados que necesiten de alguna modificación o derogación legislativa o en definitiva que necesiten de adaptar el marco legislativo. Un ejemplo de tratados de este tipo podría ser el Tratado de la Organización del Atlántico Norte, aprobada por el Congreso el 29 de octubre de 1981. Pasamos al título cuarto, que se titula Del Gobierno y de la Administración. Podría llamarse del Poder Ejecutivo, ya que el Poder Ejecutivo se compone de Gobierno y Administración. Para entender qué es el Gobierno y qué es la Administración, voy a plantearos la siguiente analogía. Gobierno serían los directivos de una empresa. La Administración serían los trabajadores de la empresa. El Gobierno toma decisiones, elabora la estrategia, y los trabajadores de la empresa, la Administración, son los que materializan lo que se decide desde el Gobierno, lo que se decide desde arriba. Pensemos, por ejemplo, que el Gobierno, en el marco de un plan general, decide aprobar una nueva ayuda pública. Pues bien, esta ayuda pública no nos la va a dar directamente un ministro o el presidente. Quien nos la va a dar son los funcionarios públicos de la Administración, por ejemplo, de organismos como el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, o del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS. Con base en algunos artículos de este título, se elaboran leyes que como opositores nos vamos a tener que estudiar. Leyes como el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o la Ley de Gobierno. Llegamos al título quinto, que va sobre el Gobierno y las Cortes. El Gobierno y las Cortes son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y entre ellos existe una cierta relación en la que se retroalimentan el uno al otro. Por ejemplo, el Congreso elige al presidente del Gobierno y después controla la actividad del Gobierno. También puede ratificarlo como presidente si éste presenta una moción de confianza, así como deponerlo si el Congreso aprueba una moción de censura. En sentido contrario, el presidente tiene la potestad de disolver ambas cámaras o la cámara que considere, y también los miembros del Gobierno tienen la capacidad de hacerse oír en sede parlamentaria y presenciar sus sesiones. Por último, este título quinto remata con la relación que se pone de manifiesto entre Gobierno y Cortes para declarar los estados de alarma, excepción y sitio. La idea con la que nos tenemos que quedar aquí es que la iniciativa para aprobar alguno de estos estados siempre arranca del Gobierno. En el caso del estado de alarma, el Gobierno puede directamente aprobar este estado de alarma. Para el estado de excepción, también el Gobierno lo puede aprobar, pero necesita de la previa autorización del Congreso. Ojo, del Congreso, no de las dos cámaras. Y después, en el estado de sitio, este estado es declarado por el Congreso, no por el Gobierno, a iniciativa únicamente del Gobierno. Si bien el estado de alarma podía ser inicialmente declarado por el Gobierno,
Las prórrogas del estado de alarma sí deben ser autorizadas por el Congreso. Lo mismo ocurre con el estado de excepción, que ya de primeras debía ser autorizado por el Congreso. En el caso del estado de alarma, este puede ser aprobado de primeras por un plazo de 15 días por el Gobierno. Después, si se quiere prorrogar, ya es necesario que el Congreso autorice esta prórroga. En el caso del estado de excepción, se puede aprobar por 30 días de primeras y las prórrogas serán también por 30 días. En los dos casos, tanto en la primera aprobación como en las prórrogas, siempre es necesaria la autorización del Congreso al Gobierno. Y hasta aquí el vídeo sobre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y la relación que existe entre ellos. Nos vemos en el siguiente.